Hola a todos, un abrazo a la distancia, un gusto saludarles a través de este medio. Espero que de forma individual y allá con los suyos en casa haya dispuesto el tiempo para leer la palabra, para orar y también abra su corazón el día de hoy para recibir la buena palabra de Dios. Como lo he hecho los miércoles anteriores, seguimos hablando del fruto del Espíritu, eso que dice Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Recuerde que las tres primeras virtudes del fruto tienen que ver con Dios y las otras tres con nuestra relación, la relación que guardamos con nuestro prójimo. Sí, la relación con nuestro prójimo que tiene que ver con paciencia, benignidad y bondad. En esta oportunidad quiero dedicar un espacio para hablar de la benignidad, que por ejemplo la nueva versión internacional traduce como amabilidad y otras versiones lo hacen diciendo que la benignidad es gentileza. Para comprender bien este concepto, este fruto del Espíritu, déjeme comenzar hablando, describiéndote una historia. Se cuenta que en cierta ocasión una mujer decidió tomarse unas vacaciones y para que la casa no se quedara sola le pidió a su hermano que cuidara a su gato. Sí, amaba mucho a su mascota, así que le pidió a su hermano que cuidara al gato mientras ella no estaba. Estando de vacaciones, ella, al querer mucho a su mascota, se preocupó cómo estaría pasándole en su ausencia. Y entonces al segundo día le llamó a su hermano para ver cómo iban las cosas. Y entonces el hermano, cuando responde a la llamada sin rodeos, le dice, déjame darte una mala noticia, tu gato ha muerto. Por supuesto que eso impactó a aquella mujer y la hizo enojar, inclusive se puso histérica y le dijo, hermano, no le puedes decir a una mujer una mala noticia así, sin rodeos. Deberías de haberme dado la noticia con suavidad, con amabilidad, con gentileza. Por ejemplo, si hoy te hubiera yo llamado, tú me deberías haber dicho algo así como, hermana, tu gato está atorado en el techo y no quiere bajar. Al siguiente día o la siguiente ocasión que te hubiera yo llamado, me podrías haber dicho algo así como, hermana, ¿sabes que tu gato se cayó del techo? Pero el veterinario lo atendió y dijo que todo va a estar bien. Y quizá entonces al tercer día me podrías haber dicho, hermana, malas noticias, mira, lamento mucho esto, pero tengo que decirte que tu gato murió por complicaciones. Debes tener un poco más de gentileza. La mujer colgó, pasaron los días y claro, como seguía de vacaciones, su preocupación, a pesar de que el gato ya había muerto, la preocupación de la casa y de sus propiedades le embargaban. Así que una vez más volvió a llamar a su hermano y le preguntó, hermano, ¿cómo están las cosas por allá? Y entonces el hermano dijo, bueno, hermana, déjame decirte que tu abuelita está atorada en el techo y no quiere bajar. Y claro, nos imaginamos el resto de la historia, ¿verdad? A este hermano definitivamente le faltó benignidad, amabilidad, gentileza. Déjame decirte que la benignidad en el griego es la palabra Christotes. Y es una palabra muy interesante porque Christotes literalmente significa ser útil, ser rentable, pero no para mí mismo, sino más bien ser útil para los demás. Alguien que es bueno para los demás, alguien que busca lo útil para los demás. Esa palabra Cristotes describía a una persona que evitaba ser cruel, alguien que en vez de ser duro en su hablar y en su trato al prójimo, buscaba siempre usar las palabras más correctas y las acciones más precisas para ser bueno, para ser de beneficio a los demás. De hecho, en lo personal yo creo que la mejor palabra que describe este fruto del Espíritu, benignidad, es la palabra bondad. Una persona que está orientada desde adentro y hacia afuera, una persona que está inclinada a ser desde adentro y hacia afuera
lo bueno. Alguien que está siempre deseando y haciendo lo que es bueno, lo que es útil para los demás. Ahora, es importante aclarar esto porque, sabes, la benignidad es un concepto muy mal entendido en nuestro tiempo. De hecho, muchas personas ven a la benignidad como un atributo neutral. La benignidad o una persona que es buena, en opinión de la gente, se caracteriza por no ser mala, ausencia de malicia. Y entonces mucha gente dice, oh, esa persona es buena porque no hace daño a nadie. Esa persona es buena porque es un pan, no le hace mal a nadie. Déjame decirte que en la Biblia la benignidad no solo tiene que ver con no hacer lo malo a otra persona, sino sentir y hacer lo bueno. En vez de ser un atributo pasivo, como una ausencia de maldad, como es visto hoy en día, el concepto bíblico de la benignidad es activo. Sentir lo bueno y hacer lo bueno. Claro, sé lo que estás pensando. Ese es un desafío, sentir lo bueno y hacer lo bueno. Y es un desafío, por supuesto que sí, pero no olvides esto. Este es un atributo del Espíritu y por lo tanto es sobrenatural, proviene de Dios. Literalmente, sentir lo bueno y hacer lo bueno está solamente en Dios. Dios es el origen de toda bondad. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. La Biblia está llena de ejemplos que nos describen cómo Dios siente y hace lo que es bueno. En el Antiguo Testamento eso se le llama misericordia, Gesed, una cualidad única de Dios, sí, una cualidad del Dios quien en vez de castigarnos, quien en vez de desear lo malo por causa de nuestra rebeldía, no lo hace. Detiene su castigo porque Él es bueno y hace lo bueno. Es lo que dice el Salmo 145 en su verso 9. El Señor es bueno para con todos. ¿Escuchaste? Para con todos. Y su compasión sobre todas sus obras. Y el salmista dice, aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es lo que dice el Salmo 86 en su verso 5. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. O como dijo Jeremías, a un pueblo rebelde, un pueblo que no merecía ni misericordia ni perdón, no merecía nada bueno de Dios. Pero Jeremías 29:11, Dios le dice a Jeremías para que se lo comunicara al pueblo. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice Dios. Son planes para bienestar, son planes para su bien, no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Y termina Jeremías 29:11 diciendo, yo el Señor lo afirmo. Dios es bueno y Dios hace lo bueno. Esa amabilidad, esa gentileza, la bondad bíblica, es mucho más que decir que no hago lo malo a alguien. No, la benignidad significa que deseas lo bueno y haces lo bueno. ¿Por qué? Porque ese es el carácter de Dios. Dios es bueno y hace lo bueno. Esa bondad extrema, grandiosa, impresionante de Dios es lo que motivó a dar una segunda oportunidad a aquella generación de Noé, no solo salvando a Noé y a su familia de la exterminación de la tierra, sino que en Génesis capítulo 8 Dios le dijo esto, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No lo volveré a destruir, no destruiré a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. En otras palabras, dice Dios, porque soy bueno, a pesar de que el ser humano no lo merece, voy a darle todo lo necesario para que pueda vivir en esta tierra. ¿Y cómo olvidar, cómo pasar por alto que cuando el diluvio termina, Dios pone un arco iris en el cielo como una evidencia de su bondad, de que nunca más destruirá la tierra a través del diluvio? ¡Wow! ¡Cuánta bondad! Es que Dios es bueno y hace lo bueno.
Por supuesto que la evidencia más grande de su bondad en su ser y en sus acciones es lo que dice Romanos 5:8, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es lo que dice Efesios capítulo 2, verso 7. Dios ha venido a mostrar ahora en los siglos presentes, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros a través de Cristo Jesús. Es lo que dice Tito capítulo 3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿quién es la bondad de Dios? Nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Y cómo podríamos olvidar aquel tan conocido Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque Dios es tan bueno que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No merecíamos que Dios viniera en la persona de Cristo Jesús, pero lo hizo para mostrarnos su gracia, su amor y su misericordia. Y murió en la cruz por ti y por mí. ¡Wow! ¡Cuánta bondad! Es la bondad de Dios que le movió a darnos lo mejor que tenía, a su propio Hijo, a su Espíritu Santo. Así de grande es la amabilidad, la gentileza, la benignidad de Dios. Dios es bueno y hace lo bueno. Por supuesto que surge la pregunta, ¿y qué se espera de ti y de mí? Y la respuesta es obvia, porque Dios es bueno y hace lo bueno. Él desea que tú y yo imitemos su ser, su carácter. Sí, sí, que no solamente no hagamos lo malo a otras personas, sino que deseemos lo bueno y lo hagamos. Eso es bondad. Dios es bondadoso y Él quiere que imitemos su carácter. Y ese sentir de ese tierno amor en actitud y en acciones, Dios quiere que lo tengamos no solo para los que nos caen bien, sino más bien como Él lo hace. Amor tierno, acciones buenas para todas las personas. Y un día el Señor Jesús dijo esto en el Evangelio de Lucas capítulo 6. Un gran desafío. Amad a vuestros enemigos. Haced el bien. Wow. No esperando de ello nada. Y vuestra recompensa será grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y con los malos. Dios es bueno y hace lo bueno aún para los ingratos, aún para los malos. ¿Qué espera Dios de ti y de mí? Que imitemos su carácter, que sintamos, que deseemos y hagamos lo bueno, aún para aquellas personas que no las podemos tolerar. Pero Dios nos ha llamado a ser y sentir lo que es bueno. Qué desafío, ¿verdad? Tremendo desafío, pero no olvides, es un fruto que viene de arriba, es sobrenatural. Ahora, déjame explicarte en esta oportunidad y contarte de la vida de un personaje que está en la Biblia y que de quien deberíamos aprender lo que significa desear lo bueno y hacer lo bueno. ¿Sabes a quién me refiero? Me refiero a Bernabé. Es un ejemplo maravilloso de alguien que es bueno. El libro de los Hechos en su capítulo 4 dice, verso 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para repartirlo a la gente que lo necesitaba. Este varón se llamaba en realidad José, pero por su actitud, por su inclinación a desear lo bueno y por sus obras buenas, todo eso hizo que los apóstoles le cambiaran el nombre. Bernabé, alguien que siempre estaba buscando el consuelo, lo bueno para los demás. Bueno, ese José, cuando vio que la iglesia tenía necesidad, vendió una propiedad y lo compartió con los demás.
porque él era bueno. ¿Sabes por qué era bueno? Porque él pensaba en los demás. Él observaba la necesidad de la gente y él decía, tengo que hacer algo para ayudar. Bernabé fue y es un gran ejemplo de lo que significa ser bueno. Poner primero, por delante, al prójimo, antes que uno mismo. Él pensaba en los demás. ¿Sabes también por qué este José Bernabé era bueno? Porque él creía y él esperaba lo mejor de los demás. Esto es lo que dice Hechos capítulo 9, verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, está hablando del apóstol Pablo, recién convertido. Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé tomándole lo trajo a los otros apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y entonces los apóstoles lo aceptan, los cristianos aceptan a Saulo. Y Saulo estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. En otras palabras, el apóstol Pablo tuvo en Bernabé un hermano mayor, un hermano mayor en un sentido espiritual, alguien que lo ayudó en sus primeros pasos en la vida cristiana. Mientras los demás no creían en él por su pasado, Bernabé, deseando lo bueno, estuvo dispuesto a tomar riesgos y creer que Dios había hecho algo bueno en la vida de ese varón y que Dios podía hacer algo mucho mejor para el futuro. Bernabé tomó a Saulo como su hermano menor, como su compañero en el camino. Bernabé fue bueno con Saulo, creía en los demás. Claro, Bernabé hizo esto no solamente en el caso de Pablo. El libro de los Hechos en su capítulo 15 nos dice que hizo lo mismo también por un tal Juan Marcos. ¿Recuerda? Hechos capítulo 15, verso 36 dice que después de algunos días Pablo le dijo a Bernabé, volamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo se fue por su lado. No conocemos bien la historia, pero parece que Juan Marcos decepcionó a Pablo en algún sentido. Quizás se acobardó ante los peligros de ser un predicador del Evangelio. Y Pablo no quiso dar una segunda oportunidad a este joven. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Había alguien que era bueno, que creía y esperaba lo mejor de los demás y que daba una segunda oportunidad, así como lo hizo con Pablo, y ese se llamaba Bernabé. Era bueno porque pensaba en los demás y era bueno porque daba segunda oportunidad a los demás. Ese Bernabé era bueno porque también incluía, integraba a los demás. Hechos capítulo 11 dice que la iglesia envía a Bernabé a predicar a Antioquía. Y claro que allí anima a los cristianos, ¿verdad? Los exhorta, dice Hechos 11:23 que los exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles en el Señor. Y dice el verso 24, porque era varón bueno, bueno. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Dios lo utilizó a Bernabé para consolar a los hermanos y mostrar todo su amor y su bondad a la iglesia. Pero se dio cuenta que el trabajo era tan grande que una sola persona no podía hacerlo solo. Y no cruzó por su mente la envidia o sin sentirse amenazado por incluir a alguien más para que la obra se hiciera ahí en Antioquía. No, ¿sabe qué hizo? Dice verso 25, que Bernabé fue a buscar a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándolo, lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Durante un año se reunieron con la iglesia, les enseñaron de la palabra de Dios y juntos lograron mucho. Así como le dio una segunda oportunidad a Juan Marcos, Bernabé vio potencial en la vida de Saulo y lo incluyó en su equipo porque Bernabé era bueno. No había envidia ni protagonismo en ningún sentido de su parte. Un escritor dijo que el instrumento más difícil de tocar
Es el segundo violín. Nadie quiere tocar el segundo violín. Déjame decirte que a Barnabás, a Bernabé, a José, no tenía problema en ser un segundo, porque él era una persona que buscaba ayudar al que era primero, los demás, el prójimo. Él era una persona que sentía y hacía lo bueno por los demás. Escucha, esta es la gran lección para nosotros. Ponga atención en esto. No te puedes levantar el día de mañana y decir, hoy voy a comenzar a ser bueno, lo voy a intentar. Puede ser que funcione al principio, pero después no va a funcionar. ¿Por qué? Porque sentir lo bueno, porque hacer lo bueno es sobrenatural. Esta benignidad es un fruto del Espíritu. Solo es posible tenerlo cuando has experimentado el amor de Dios, su gozo, su paz, y es entonces que puedes expresar paciencia. Y cuando tienes paciencia, es que entonces puedes ser amable en palabras, en actitudes y en acciones. Es sobrenatural, como las demás virtudes del fruto del Espíritu, es solo para los cristianos. Así que si usted es cristiano, no diga, así soy y qué. El que me quiera que me aguante, gene y figura hasta la sepultura, árbol que nace torcido jamás su rama endereza. No diga eso. Nadie es un caso cerrado para Dios. Todos estamos en un proceso de crecer. Pero no olvides esto. Si eres cristiano, la bondad que sientes y expresas a otros, esa es la evidencia de que Dios está trabajando en tu vida. Dios está trabajando en tus actitudes, en tus palabras y en tus acciones. Y es lo único que permite que puedas hacer lo bueno a favor de los demás. No vuelvas a decir, te invito a esto, no vuelvas a decir, es que tengo mal carácter. No, no, no. El Espíritu Santo tiene el poder para borrar la agresividad de carácter. Si tu vida la pones bajo el control de Dios, vas a poder ser bueno y hacer lo bueno a los demás. Porque nuestra amabilidad, nuestra benignidad es el reflejo de nuestra vida que está bajo el control de Dios. La próxima oportunidad que sientas que pierdes el control o que estás comenzando a sentir o desear lo malo a la gente o no haciendo lo bueno a las personas, recuerda esto que dice la Biblia. Colosenses capítulo 3, verso 12. Vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y dile a Dios, dame esto, Dios, soy tu hijo. Quiero sentir lo bueno y hacer lo bueno. O como dice Efesios 4:32, antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Usted y yo hemos sido llamados a ser buenos y a hacer lo bueno, porque Dios es bueno y hace lo bueno. En Cristo Jesús.